Capítulo 6. El metal milagroso. «¿Pero podremos conseguirlo?», preguntó Wesley Mauch, con voz penetrante a causa de la ira y al mismo tiempo débil por el miedo. Nadie le contestó. James Taggart estaba sentado en la orilla de un sillón, sin moverse, mirándolo de frente. Owen Boyle golpeó bruscamente el cenicero para depositar en él la ceniza de su puro. Floyd Ferris sonrió. Witherby plegó los labios y juntó las manos. Fred Keenan, jefe de la Confederación Estadounidense de Trabajo, dejó de pasearse, se sentó en el borde de la ventana y cruzó los brazos. Eugene Lawson, que estaba arreglando distraídamente las flores colocadas sobre una mesa baja de cristal, se irguió con desgana y miró hacia arriba. Mauch, sentado a su escritorio, tenía el puño sobre una hoja. Fue Eugene Lawson quien contestó: «A mi modo de ver, no es esa la manera de enfocar la cuestión. No debemos permitir que dificultades vulgares obstruyan nuestra idea de que se trata de un plan noble, motivado solamente por el beneficio público, por el bien del pueblo. La gente lo necesita y, como la necesidad es lo primero, no debemos tener en cuenta ninguna otra cosa». Nadie replicó ni tampoco aprobó, como si Lawson simplemente hubiera complicado todavía más la cuestión. Pero un hombrecito sentado, sin molestar a nadie, en el mejor sillón del recinto, algo alejado de los demás, satisfecho de ser ignorado y a la vez plenamente convencido de que nadie podía mantenerse al margen de su presencia, miró a Lawson y luego a Mauch, y dijo alegremente: «Esa es la idea, Wesley. Bájele el tono, adórnela un poco, procure que sus muchachos de la prensa le canten adecuadamente, y no tendrá de qué preocuparse». «Sí, señor Thompson», dijo Mauch disgustado. El jefe de Estado, el señor Thompson, poseía la cualidad de pasar siempre inadvertido. En cualquier grupo de 3 personas se desdibujaba, y a solas no era posible distinguirlo entre los innumerables individuos a los que se parecía. El país no tenía una imagen clara de él. Sus fotografías habían aparecido en las primeras planas de los periódicos con tanta frecuencia como las de sus predecesores en el cargo, pero la gente no podía estar segura por completo de cuál era su retrato y cuál era el de un empleado de correo o un oficinista que acompañaban los artículos acerca de la vida privada de ciertos seres vulgares, salvo por el hecho de que los cuellos de las camisas de Thompson estaban siempre arrugados. Tenía hombros anchos y un cuerpo ligero, cabello crespo y boca grande. Su edad parecía dotada de una elasticidad extraordinaria que lo hacía lucir como un avejentado hombre de 40 años o un vigoroso sexagenario. Tenía grandes atribuciones oficiales y, a pesar de ello, planeaba constantemente aumentarlas porque eso esperaban de él quienes lo habían puesto en el cargo. Poseía la astucia de los seres poco inteligentes y la frenética energía del perezoso. El único secreto de su éxito en la vida residía en ser un producto de la casualidad. Lo sabía y no aspiraba a otra cosa. «Es evidente que hay que tomar medidas drásticas», dijo James Taggart, pero no dirigiéndose a Thompson, sino a Wesley Mauch. «No podemos permitir que las cosas sigan así mucho tiempo más». Su voz sonaba beligerante y alterada. «Calma, Jim», le contestó Owen Boyle. «Hay que hacer algo, y pronto». «No me mire así», exclamó Wesley Mauch. «No puedo evitarlo si la gente se niega a colaborar. Estoy atado de manos, necesito facultades más amplias». Mauch los había reunido a todos en Washington como amigos y consejeros personales para analizar la crisis del país. Pero al mirarlo, no pudieron decidir si sus modales eran dominadores o suplicantes, si los amenazaba o si estaba pidiéndoles ayuda. «El caso es», dijo Weatherby en un tono preciso, «que en el periodo de 12 meses, finalizado a principios de este año, el número de empresas que dejaron de funcionar duplicó la cantidad del año anterior, y desde entonces hasta ahora se ha triplicado». «Procure hacerles creer que ha sido culpa de ellos», dijo el doctor Ferris. «¿Cómo?», preguntó Wesley Mauch, fijando la mirada en él. «Haga lo que haga, no se disculpe. Hágalos responsables». «Yo no me disculpo», replicó Mauch. «No me hago cargo, pero necesito mayores facultades». «Pero la culpa es de las empresas», intervino Eugene Lawson, volviéndose agresivamente hacia Ferris. «Es por su falta de espíritu social. Se niegan a admitir que la producción no es una elección privada, sino un deber público. No tienen derecho a fallar. No importa el contexto, tienen que seguir produciendo. Es un imperativo social».
El trabajo de un hombre no es asunto personal, sino una cuestión social. De hecho, no existen los asuntos privados o la vida personal. Eso es lo que debemos obligarlos a comprender. Jane Lawson me ha comprendido bien, dijo Ferris sonriendo, aun cuando ni él mismo lo sepa. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lawson alterado. Dejémoslo ahí, ordenó Wesley Mauch. No me importa lo que usted decida, Wesley, intervino Thompson, ni me preocupa tampoco si los empresarios se irritan. Limítese a asegurarse el apoyo de la prensa. Eso no puede fallar. Lo tengo, dijo Mauch. Un columnista que habla en un momento inoportuno nos puede causar más perjuicios que 10 millonarios enfadados. Es cierto, señor Thompson, aprobó Ferris, pero ¿podría nombrarme a un columnista que lo comprenda así? Creo que no, dijo Thompson complacido. Cualesquiera que sean los tipos de hombres con que contamos o sobre los que basemos nuestros planes, dijo Ferris, existe cierta antigua sentencia que con seguridad podemos olvidar, la de contar con los prudentes y los honrados. No tenemos que considerarlos, están pasados de moda. James Taggart miró por la ventana. Sobre las espaciosas calles de Washington podían verse en el cielo retazos azules, de ese azul desvaído de mediados de abril, y unos cuantos rayos de sol entre las nubes. Un monumento brillaba en la distancia, golpeado por un haz de luz. Era un alto obelisco blanco, construido en memoria del hombre a quien Ferris había citado, en cuyo honor se había edificado esa ciudad. James Taggart desvió la vista. No me gustan las observaciones del profesor, dijo Lawson con expresión alicaída. Cállese, le indicó Wesley Mauch. El doctor Ferris no expone teorías, sino ideas prácticas. Pues si quieren hablar de cosas prácticas, intervino Fred Keenan, permítanme decirles que no debemos preocuparnos por los empresarios en una época como la que nos toca vivir. Debemos pensar en puestos de trabajo, en más empleos para la gente. En mi sindicato cada trabajador tiene que dar de comer a 5 personas desempleadas, sin contar a su propio grupo de familiares hambrientos. Si quieren un consejo... Oh, ya sé que no lo aceptarán, pero es solo una idea. Firmen una disposición por la cual sea obligatorio añadir, digamos, 1/3 más de empleados a cada plantel del país. ¡Cielos!, gritó Taggart. ¿Está usted loco? Si apenas podemos pagarles a nuestros trabajadores, y no hay trabajo suficiente para los que tenemos. 1/3 más. No sabríamos qué hacer con ellos. ¿Y a quién le preocupa eso?, preguntó Fred Keenan. Necesitan trabajo, y eso es lo primero, la necesidad, ¿no es así? Y no sus ganancias. No es cuestión de ganancias, se apresuró a gritar de nuevo Taggart. No he hablado de ganancias, ni le he dado motivo para insultarme. Se trata de saber de dónde diablos vamos a sacar el dinero para pagar a esa gente, cuando la mitad de nuestros trenes circulan vacíos y no hay cargas ni para llenar un vagón. Después habló más lenta y cuidadosamente. Sin embargo, nos hacemos cargo de la mala situación de los obreros y... Lo mío es solo una idea. Quizá pudiéramos aceptar un pequeño número extra si se nos permitiera duplicar nuestras tarifas en concepto de flete, lo que... ¿Te has vuelto loco?, gritó Urren Boyle. Voy a quebrar con las que me están cobrando actualmente, y tiemblo cada vez que un maldito vagón entra o sale de las fundiciones. Me están desangrando. No puedo soportarlo más. ¿Y quieres duplicar esas tarifas? Lo fundamental no es saber si puedes o no soportar tales precios, le indicó Taggart fríamente. Tienes que estar dispuesto a hacer algunos sacrificios. El público necesita los trenes, y la necesidad está antes que tus ganancias. ¿Qué ganancias?, exclamó Urren Boyle. ¿Cuándo las he obtenido? Nadie puede acusarme de dirigir un negocio redituable. Echen una ojeada a mis balances y luego examinen los libros de cierto competidor mío que se ha quedado con todos los clientes, con las materias primas y con las ventajas técnicas, y ejerce un monopolio sobre las fórmulas secretas, y díganme entonces quién es el aprovechador. Pero, desde luego, el público necesita ferrocarriles, y quizá mi empresa pueda soportar un ligero aumento de las tarifas. Si consiguiera... Es solo una idea. Si consiguiera un subsidio que me permitiese vivir durante un par de años hasta volver a mi nivel habitual y... ¿Cómo? ¿Qué dijo?, gritó Weatherby perdiendo la compostura. ¿Cuántos préstamos ha obtenido de nosotros y cuántos aplazamientos, suspensiones y moratorias? No nos ha devuelto ni un centavo, y, mientras todos ustedes se van arruinando y sus contribuciones impositivas quedan pendientes, ¿de dónde quiere que saquemos dinero para darle un subsidio? Hay gente que no está quebrada, contestó lentamente Boyle, y ustedes no tienen por qué permitir que la necesidad y la miseria se extiendan por el país, en tanto existan personas que no están quebradas.
No lo puedo evitar, gritó Wesley Mauch. No puedo hacer nada para impedirlo. Necesito facultades más amplias. Ninguno hubiera podido decir qué llevó a Thompson a asistir a esa reunión en particular, porque si bien había escuchado con interés, no había dicho nada. Como si hubiese deseado enterarse de algo y ya lo hubiera conseguido, se puso de pie, sonriendo alegremente, y dijo: Adelante, Wesley. Avance con el decreto 10.289. No tendrá ningún inconveniente. Todos se habían levantado con desganada deferencia. Wesley Mauch arrojó una mirada a su hoja y dijo en tono petulante: Si quiere que lo haga, tendrá que declarar un estado de emergencia total. Lo haré en cuanto usted esté listo. Hay ciertas dificultades que... Lo dejo en sus manos. Hágalo lo mejor que pueda. Mañana o pasado déjeme ver el borrador del proyecto, pero no me abrume con detalles. Dentro de media hora tengo que dar un discurso radial. La principal dificultad es que no estoy seguro de si la ley nos garantiza realmente el poder para poner en vigor ciertas disposiciones del decreto 10.289. Mucho me temo que queden sujetas a posible debate. Al diablo. Hemos aprobado tantos decretos de urgencia que si busca encontrará seguramente alguna cosa que le sirva. Thompson se volvió hacia los demás con una sonrisa animosa. Señores, arréglense como puedan, dijo. Aprecio mucho que hayan venido a Washington para ayudarnos, y fue un placer verlos. Esperaron hasta que la puerta se cerrara detrás de él, y luego volvieron a sentarse, aunque evitando mirarse unos a otros. No conocían el texto del decreto 10.289, pero sabían de antemano lo que contendría. Lo sabían desde mucho tiempo atrás, aunque nunca lo habían puesto en palabras y tampoco deseaban hacerlo ahora. El complejo laberinto de sus mentes había sido trazado para evitar momentos como aquellos. Solo deseaban que el decreto entrara en vigencia, que fuera llevado a la práctica, pero sin palabras, para que no tuvieran que saber que lo que estaban haciendo era precisamente eso. Nadie había anunciado que ese decreto era la meta de sus esfuerzos. Sin embargo, durante varias generaciones habían trabajado para hacerlo posible y, durante los últimos meses, cada una de las cláusulas había sido preparada gracias a innumerables discursos, artículos, conferencias y escritos valiéndose de voces decididas que gritaban coléricas si alguien daba forma verbal a su propósito. «He aquí la situación», dijo Wesley Mauch. Las condiciones económicas del país eran mejores hace 2 años que el año pasado, y las de este último eran mejores que las actuales. Es evidente que a este paso no podremos sobrevivir otro año. Por lo tanto, nuestro único objetivo será resistir con el fin de volver a nuestro ritmo anterior y alcanzar la estabilidad total. Debemos mantener la línea de conducta. La libertad tuvo su oportunidad, pero fracasó, así que será preciso imponer controles más estrictos. Dado que la gente es incapaz o no quiere solucionar sus problemas voluntariamente, tenemos que obligarla. Hizo una pausa, tomó el papel y añadió en un tono menos formal. Diablos, la verdad es que tal como estamos ahora, deberemos limitarnos a existir, pero no podemos movernos, en vista de lo cual más vale quedarse quietos. Debemos permanecer inmóviles y obligar a estos hijos de puta a que hagan lo mismo. Con la cabeza hundida entre los hombros, Wesley los contemplaba, presa de la ira de quien considera que los conflictos del país constituyen una afrenta personal. Tantos hombres en busca de favores se habían estremecido en temor de su presencia que ahora obraba como si su cólera fuera la única solución para todo, como si su furia fuese omnipotente, como si cuanto tuviera que hacer fuera enfadarse. Sin embargo, los hombres sentados en semicírculo ante él no sabían si el miedo que flotaba en la habitación procedía de sus propias emociones o si era la figura tras el escritorio la que les generaba el pánico de ratones acorralados que sentían. Wesley Mauch tenía una cara larga y cuadrada, y el aplanamiento superior del cráneo se realzaba por su corte de pelo en forma de cepillo. Su labio inferior era un bulbo petulante, y las pálidas y castañas pupilas eran como yemas de huevo invadidas por una clara no del todo transparente. Sus músculos faciales se movían de manera violenta, pero esos movimientos se desvanecían antes de expresar nada. Nadie nunca lo había visto sonreír. Wesley Mauch venía de una familia que no conoció la pobreza, ni la riqueza, ni la distinción, pero que siempre permaneció aferrada a una tradición particular, la de que por el hecho de todos haberse educado en la universidad, podían despreciar a los que realizaban actividades comerciales. Los diplomas colgaban de la pared como una especie de reproche al mundo por no haberles otorgado de manera automática beneficios materiales equivalentes a su valor espiritual.
Entre los numerosos parientes había un tío acaudalado, enamorado de su dinero, viudo y anciano, que escogió a Wesley como su favorito entre sus muchos sobrinos y sobrinas, aunque era el menos distinguido de todos y, en consecuencia, pensaba el tío Julius, sería el más seguro. Al tío Julius no le gustaba la gente brillante. Tampoco se tomaba la molestia de administrar su dinero, así que le pasó esa tarea a Wesley, pero para cuando éste terminó la secundaria no quedaba ya nada para administrar. El tío Julius bramó contra la astucia de Wesley y declaró que era un sujeto sin escrúpulos y un aprovechador. Lo cierto es que Wesley no había actuado de acuerdo con ningún plan preconcebido, simplemente no sabía cómo había desaparecido aquel dinero. En la universidad, Wesley Mauch fue uno de los peores estudiantes y envidió profundamente a los mejores, pero enseguida aprendió que no tenía por qué envidiar a nadie. Luego de graduarse, aceptó un puesto en el departamento de publicidad de una fábrica de productos elaborados sobre la base de maíz adulterado. El producto se vendía bien y, en consecuencia, Wesley acabó siendo jefe de su departamento, pero dejó el puesto para pasar a la sección de marketing de un acondicionador para el cabello, luego a la de un sostén patentado, más tarde a la de un nuevo jabón, a la de una bebida alcohólica y por fin a la vicepresidencia de publicidad de una fábrica de automóviles. Entonces intentó vender coches como lo había hecho con el maíz, pero no lo logró y culpó a la falta de presupuesto. Fue el presidente de esa empresa el que se lo recomendó a Reardon, y éste lo llevó a Washington sin saber con qué parámetros tenía que medir las actividades de su hombre en la capital. Entonces, James Taggart le dio una oportunidad en la Oficina de Planificación Económica y de Recursos Nacionales, a cambio de traicionar a Reardon y ayudar a Orren Boyle a destruir a Dan Conway. De ahí en más, la gente había apoyado a Wesley Mauch por la misma razón por la que se había regido el tío Julius, porque ciertas personas creen que la mediocridad es más segura. A los hombres sentados ahora ante su escritorio se les había dicho que la ley de causalidad era una superchería y que uno tenía que actuar según la ocasión sin considerar las causas. Juzgando la situación del momento, habían concluido que Wesley Mauch tenía una habilidad y una astucia superlativas, ya que millones aspiraban al poder que él había conseguido. No entraban en sus métodos de reflexión considerar que Wesley Mauch era el cero en el punto de unión de fuerzas desatadas y dispuestas a destruirse las unas a las otras. Esto es solo un borrador del decreto 10.289, anunció Wesley Mauch, que Jen, Clem y yo hemos preparado para darles una idea aproximada. Queremos escuchar sus opiniones, sugerencias y demás, puesto que son ustedes los representantes del trabajo, la industria, el transporte y las profesiones. Fred Keenan se separó de la ventana y tomó asiento en el brazo de un sillón. Orren Boyle escupió la colilla de su cigarro. James Taggart se miró las manos. El doctor Ferris era el único que parecía tranquilo. En nombre del bienestar general, leyó Wesley Mauch, y a fin de proteger la seguridad pública y conseguir una total igualdad y absoluta estabilidad, se decreta, para el periodo de duración del estado de emergencia nacional, que: primero, todos los obreros, asalariados y empleados de cualquier clase quedarán a partir de ahora fijos en sus puestos de trabajo y no podrán abandonarlo, ni ser despedidos, ni cambiar de empleo bajo pena de prisión, la cual será establecida por la Oficina de Unificación designada por la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales. Toda persona que haya cumplido 21 años deberá presentarse ante la Oficina de Unificación, que le asignará el lugar donde a su entender servirá mejor a los intereses nacionales. Segundo, todos los establecimientos industriales y comerciales y los negocios de cualquier naturaleza deberán, a partir de ahora, mantenerse en funcionamiento y sus propietarios no se retirarán, ni abandonarán, ni cerrarán, venderán o transferirán sus negocios bajo pena de estatización de los mismos y de su patrimonio. Tercero, todas las patentes de invención y los derechos de propiedad intelectual de aparatos, dispositivos, descubrimientos, fórmulas, procesos de trabajo y tareas de cualquier tipo serán transferidos a la nación como obsequio patriótico de emergencia, por medio de certificados de otorgamiento voluntario que serán firmados por los propietarios de dichas patentes y derechos de autor. La Oficina de Unificación concederá licencias para el uso y explotación de las patentes y derechos de autor a quienes las soliciten, de manera equitativa y sin ninguna clase de discriminación, con el fin de eliminar prácticas monopólicas, desechar productos obsoletos y poner los mejores al alcance de la nación. Ninguna de las marcas, nombres comerciales o títulos protegidos por algún derecho de propiedad podrán ser utilizados.
Todos los productos anteriormente patentados serán conocidos por un nuevo nombre y vendidos por todos los fabricantes bajo la misma denominación, que será asignada por la Oficina de Unificación. Todas las marcas de fábrica, nombres comerciales y emblemas privados quedan abolidos por el presente decreto. Cuarto, ningún nuevo aparato, invento, producto o bienes de cualquier naturaleza que no esté actualmente en el mercado podrá ser producido, inventado, fabricado o vendido después de la fecha de promulgación de este decreto. Queda suspendida la Oficina de Patentes y Derechos de Autor. Quinto, todo establecimiento, empresa, sociedad o persona física dedicado a la producción deberá, a partir de ahora, producir anualmente la misma cantidad que durante el año básico, ni más ni menos. El año conocido como básico o año patrón será el que finalice a la fecha de promulgación de este decreto. El exceso o la falta de producción serán objeto de multas que quedarán determinadas por la Oficina de Unificación. Sexto, toda persona, cualquiera sea su edad, sexo, clase o nivel de ingresos, deberá, a partir de ahora, gastar anualmente en la compra de bienes la misma cantidad que ha gastado en el año básico, ni más ni menos. Quien no se ajuste a esta medida será multado por la Oficina de Unificación. Séptimo, se congelan todos los salarios, jornales, precios, dividendos, beneficios, intereses y formas de ingreso de cualquier naturaleza en sus cifras actuales, es decir, las vigentes a la fecha de promulgación de esta disposición. Octavo, todos los casos y situaciones no específicamente mencionados en esta disposición serán solucionados y determinados por la Oficina de Unificación, cuyas decisiones serán inapelables. Existía todavía entre los 4 hombres, que habían estado escuchando, un resto de dignidad humana que los hizo permanecer inmóviles y sentir náuseas durante un minuto. James Taggart fue el primero en hablar. Su tono era bajo, pero poseía la temblorosa intensidad de un grito involuntario. «Bien, ¿y por qué no?», exclamó. «¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué han de estar por encima de los demás? Si vamos a morir, asegurémonos de morir todos juntos, de no dejarles la menor posibilidad de supervivencia». «Son palabras improcedentes cuando se trata de un plan táctico que beneficiará a todo el mundo», contestó Urren Boyle con voz aguda, mirando a Taggart con aire de temeroso asombro. Ferris rió por lo bajo. Los ojos de Taggart parecían haber recuperado su capacidad de enfoque cuando dijo en voz más alta: «Desde luego, es un plan muy práctico, necesario y justo. Resolverá los problemas de todos y proporcionará a todo el mundo una posibilidad de sentirse seguro, una posibilidad de descansar». «Dará seguridad al pueblo», opinó Eugene Lawson con la boca distendida en una sonrisa. «Seguridad, justo lo que la gente quiere. Y si la desean, ¿por qué no dársela? ¿Tan solo porque una banda de ricachones se oponga? No son los ricos quienes se opondrán», respondió el doctor Ferris perezosamente. «Los ricos anhelan seguridad más que cualquier otra clase de animal. ¿Acaso no lo han descubierto todavía?» «Bueno, ¿quién va a oponerse?», quiso saber Lawson. Pero Ferris sonrió sin responder y el otro dio vuelta la cara. «Al diablo, ¿por qué preocuparnos por ellos? Tenemos que gobernar al mundo por el bien de los menos beneficiados. La inteligencia es la culpable de todos los conflictos de la humanidad. La mente constituye la raíz de todo mal. Este es el día del corazón. Son los débiles, los frágiles, los enfermos, los humildes, quienes deben merecer íntegramente nuestra atención». El labio inferior de Lawson se agitaba en suaves e impúdicos movimientos. «Los grandes estamos aquí para servir a los que no lo son. Si se niegan a cumplir con su deber moral, debemos obligarlos. En otros tiempos existió una edad de la razón, pero la hemos sobrepasado y ahora vivimos en la edad del amor». «¡Cállese!», gritó James Taggart. Todos se volvieron hacia él. «Por el amor de Dios, Jim, ¿qué sucede?», preguntó Urren Boyle sobresaltado. «No es nada», repuso Taggart. «Nada. Wesley, hágalo callar, ¿quiere?» «No comprendo», empezó Mauch intranquilo. «Solo hágalo callar. No tenemos por qué escucharlo, ¿verdad?» «No, pero...». «Entonces continuemos». «¿Qué es esto?», preguntó Lawson. «Me ofende. Enfáticamente debo...». Pero al no observar apoyo alguno en los rostros que lo rodeaban, se detuvo con la boca temblorosa y una expresión de enfurruñado odio. «Continuemos, por favor», dijo Taggart, agitado.
¿Qué diablos te ocurre?, preguntó Owen Boyle, intentando no averiguar qué le sucedía a él ni por qué estaba tan asustado. El genio es una superstición, Jim, opinó el doctor Ferris lentamente, con extraño énfasis, como si supiera que estaba dando nombre a una idea oculta en las mentes de los otros. No existe eso que llaman intelecto. El cerebro humano es un producto social, una suma de influencias tomadas de quienes lo rodean. Nadie inventa nada, sino que se limita a recoger lo que flota en la atmósfera social. Un genio es un intelectual carroñero, y un egoísta acaparador de ideas que legítimamente corresponden a la sociedad de donde las robó. Todo pensamiento es un robo. Si terminamos con las fortunas privadas, conseguiremos una mejor distribución de la riqueza, y si acabamos con los genios, lograremos una más justa distribución de las ideas. ¿Hemos venido para hablar de negocios o para bromear entre nosotros?, preguntó Fred Keenan. Se volvieron hacia él. Era un hombre musculoso, de contextura ancha, pero su cara tenía la asombrosa cualidad de poseer unas líneas finamente trazadas que levantaban las comisuras de su boca, pintando en ella un permanente atisbo de sardónica sonrisa. Estaba sentado en el brazo de un sillón, con las manos en los bolsillos, mirando a Mauch con la expresión gozosa de un endurecido policía ante un ratero. Todo lo que quiero decir es que será mejor que usted organice esa oficina de unificación con mis hombres, manifestó. Asegúrese de ello, compañero, o haré estallar el punto primero. Desde luego, pienso incluir a un representante sindical en la oficina, respondió secamente Mauch, así como a uno de la industria, de las profesiones liberales y de cada sección de... Nada de secciones, interrumpió Keenan con suavidad, solo representantes sindicales y listo. ¡Al diablo!, gritó Owen Boyle. Eso es marcar las cartas, ¿no creen? Desde luego, concedió Fred Keenan. Le dará una influencia decisiva en todos los negocios del país. ¿Y qué creen que me he propuesto? Es injusto, gritó Boyle, y no lo consentiré. No tiene derecho. ¿Derecho?, preguntó Keenan con inocencia. ¿Acaso estamos hablando de derechos? Pero es que después de todo existen determinados derechos de propiedad fundamentales que... Oiga, amigo, desea que se aplique el punto tercero, ¿verdad? Bien, yo... Entonces cierre la boca y a partir de ahora no hable de derechos de propiedad. Ciérrela bien. Señor Keenan, intervino Ferris, no debe usted cometer el viejo error de hacer generalizaciones tan amplias. Nuestra política debe ser flexible, puesto que no existen los absolutos que... Deje eso para Jim Taggart, doctor, interrumpió Fred Keenan. Sé de lo que estoy hablando, porque nunca fui a la universidad. Protesto, dijo Boyle, contra sus métodos dictatoriales y... Keenan le volvió la espalda para dirigirse a Wesley. Escuche, explicó. A mis muchachos no les gustará el punto primero, pero si soy yo quien va a dirigir todo esto, se lo haré tragar. De lo contrario, no. Piensen en ello. Pues... empezó Mauch y se detuvo. Por lo que más quiera, Wesley. ¿Qué sucederá con nosotros?, gritó Taggart. Acudirán a mí, respondió Keenan, cuando necesiten algo que haya que arreglar en esa oficina, porque seré yo quien la dirija, junto con Wesley. ¿Cree que el país lo consentirá?, preguntó Taggart. Déjese de tonterías, repuso Keenan. ¿El país? Si ya no existen principios ni reglas. Y creo que el doctor tiene razón, porque verdaderamente no existen, y solo es cuestión de saber quién le roba a quién, y yo dispongo de más votos de los que representa su grupito. Hay más obreros que patrones, no se olviden de eso, muchachos. Es una actitud muy peculiar, dijo Taggart, altivo, acerca de una medida que, después de todo, no está diseñada para satisfacer el beneficio egoísta de obreros y patrones, sino el bienestar general del público. De acuerdo, aprobó Keenan, amistoso. Hablemos en su propio idioma. ¿Quién es el público? Si pensamos en calidad, no será usted, Jim, ni tampoco Owen Boyle. Si nos referimos a cantidad, entonces el público soy yo, porque tengo mucha cantidad detrás de mí. Su sonrisa se fue desvaneciendo y con repentina expresión de amargura y cansancio añadió: «Pero no voy a decir que estoy trabajando en beneficio del público, porque no es así. Sé que impulsó a los pobres infelices a la esclavitud y que eso es todo. Ellos también lo saben, pero comprenden que, de vez en cuando, les tendré que arrojar algunas migajas si quiero seguir al frente, mientras que, con el resto de ustedes, no tendrían posibilidad alguna. Por eso, si han de trabajar bajo el látigo, prefieren que lo lleve yo y no ustedes.
los quejumbrosos, llorones, hipócritas desvergonzados defensores del bienestar público. ¿Creen que, fuera de sus monigotes educados en universidades, existe un solo campesino tan idiota como para dejarse engañar? Soy un oportunista, pero lo sé, y los muchachos también, y están seguros de que tendré que beneficiarlos. No por la bondad de mi corazón, ni tampoco con un centavo más del que puedan conseguir, pero por lo menos saben que pueden contar con algo. A veces me siento asqueado, y lo mismo me ocurre ahora, pero no fui yo quien construyó este mundo, sino ustedes, y me limito a seguir el juego mientras dure, aunque no creo que vaya a ser durante mucho tiempo para ninguno de nosotros. Se puso de pie sin que nadie le contestara, y los fue mirando lentamente a todos, hasta detenerse en Wesley Mauch. ¿Me quedo con esa oficina, Wesley?, preguntó displicente. La selección de personal adecuado es tan solo un detalle técnico, respondió Mauch amablemente. ¿Qué le parece si discutimos eso más tarde? Los presentes comprendieron que eso equivalía a un sí. De acuerdo, amigo, dijo Keenan, regresando a la ventana para apoyarse contra ella y encender un cigarrillo. Por alguna incierta razón, los demás miraban a Ferris como si buscasen su ayuda. No se deje perturbar por los discursos, dijo Ferris suavemente. El señor Keenan es un buen orador, pero carece del sentido de la realidad práctica. No puede pensar dialécticamente. Se produjo otro silencio que interrumpió James Taggart. No me importa nada. Tendrá que mantener las cosas como están. Todo quedará como está, solo como está. No se permitirá que nadie cambie nada, salvo... Giró rápidamente su mirada hacia Wesley Mauch. De acuerdo con el punto 4, tendremos que cerrar todos los departamentos de investigación, laboratorios, fundaciones científicas y el resto de las instituciones de esa índole. Deberán prohibirse dichas actividades. En efecto, dijo Mauch, no había pensado en eso. Tendremos que incluir un par de líneas al respecto. Buscó un lápiz y trazó sus anotaciones en el margen de la hoja. Así terminará una competencia inútil, dijo James Taggart. Dejaremos de forcejear para derrotarnos uno a otro, intentando cosas nuevas y tratando de hacer descubrimientos, y no tendremos que preocuparnos acerca de inventos que desequilibren el mercado. No habrá que desperdiciar el dinero en experimentos inútiles para mantenernos al nivel de competidores demasiado ambiciosos. En efecto, convino Orren Boyle, nadie tendrá que gastar dinero en cosas nuevas, hasta que todo el mundo tenga suficiente de las antiguas. Hay que cerrar esos malditos laboratorios de investigación y cuanto antes mejor. Sí, aprobó Wesley Mauch, los cerraremos a todos. ¿También el Instituto Científico del Estado?, preguntó Fred Keenan. Oh, no, exclamó Mauch, eso es distinto, es una institución del gobierno. Además, es una entidad sin fines de lucro y podría hacerse cargo de todos los progresos científicos. Será suficiente, añadió el doctor Ferris. ¿Y qué ocurrirá con los ingenieros, profesores y demás cuando se hayan cerrado esos laboratorios?, preguntó Fred Keenan. ¿De qué vivirán si los demás trabajos y actividades quedan también congelados? Oh, exclamó Wesley Mauch rascándose la cabeza. Se volvió a Weatherby y le preguntó, ¿los incluimos en el seguro de desempleo, Clem? No, respondió Weatherby. ¿Para qué? No son suficientes para provocar conflictos. No hay de qué preocuparse. Supongo, dijo Mauch, volviéndose al doctor Ferris, que podrá usted absorber a unos cuantos. ¿No es cierto, Floyd? A algunos, asintió Ferris lentamente, como si lamentara cada sílaba de su respuesta. Los que tengan deseos de cooperar. ¿Y el resto?, preguntó Fred Keenan. Tendrán que esperar hasta que la oficina de unificación encuentre trabajo para ellos, dijo Wesley Mauch. ¿Y con qué comerán mientras tanto? Mauch se encogió de hombros. Tiene que haber alguna víctima. En tiempos de emergencia nacional no podemos evitarlo. Tenemos derecho a hacerlo, exclamó Taggart de improviso, desafiando la tranquilidad reinante. Lo necesitamos, ¿verdad? No hubo respuesta. Tenemos derecho a proteger nuestra vida. Nadie se opuso y continuó con aguda y suplicante insistencia. Nos sentiremos seguros por primera vez en muchos siglos. Cada cual sabrá dónde está su lugar y cuál es su trabajo, así como el de los demás, y no viviremos a merced de cualquier insensato y de sus nuevas ideas. Nadie quebrará nuestras empresas, nos privará de nuestros negocios, robará nuestros mercados, ni venderá más barato para perjudicarnos. Nadie acudirá a nosotros ofreciendo algún maldito aparato nuevo, poniéndonos en el compromiso de decidir entre perder la camisa para comprarlo o perderla si lo compra otro. No tendremos que decidir nada.
Nadie podrá tomar ninguna decisión. Todo quedará decidido de una vez y para siempre. Su mirada de súplica se deslizaba entre los presentes. Ya se han inventado suficientes cosas para la comodidad de todos. ¿Por qué hay que permitir que se siga inventando? ¿Por qué dejar que minen el terreno bajo nuestros pies? ¿Por qué vivir en una eterna incertidumbre? ¿Solo por unos cuantos inquietos y ambiciosos aventureros? ¿Debemos sacrificar el bienestar de la humanidad al egoísmo de los no conformistas? No los necesitamos en absoluto. Quisiera ver cómo desaparece el culto al héroe. ¿Héroes? Lo único que han hecho es daño. A lo largo de la historia han mantenido a la humanidad en una carrera insensata, sin darle respiro, descanso, tranquilidad ni seguridad, siempre corriendo para estar a su nivel, sin ver nunca el final, y cuando los alcanzamos ya vuelven a estar varios años por delante. No nos dan ninguna oportunidad. Jamás nos la permitieron. Sus ojos se movían sin descanso. Los dirigió a la ventana, pero apartó enseguida la mirada de allí, pues no quería ver al blanco obelisco que se destacaba a la distancia. Hemos terminado con ellos. Hemos ganado. Esta es nuestra época. Nuestro mundo. Vamos a disfrutar de un estado de seguridad por primera vez en muchos siglos, por primera vez desde el principio de la revolución industrial. Bueno, desde mi punto de vista, dijo Fred Keenan, esto es una revolución anti-industrial. Me extraña que usted diga semejante cosa, exclamó Wesley Mauch. No podemos permitirnos hablar así al país. No se preocupe, amigo, no pienso decirlo en público. Eso es una falacia total, intervino el doctor Ferris, de una declaración provocada por la ignorancia. Los expertos vienen diciendo desde hace tiempo que una economía planificada consigue el máximo de eficacia productiva y que la centralización es la clave del desarrollo industrial. La centralización destruye los perjuicios del monopolio, opinó Boyle. ¿Qué están diciendo?, gruñó Keenan. Boyle no captó el tono burlón de la pregunta y respondió sinceramente. Destruye los perjuicios del monopolio y lleva a la democratización de la industria. Lo pone todo a disposición de todos. Por ejemplo, en un tiempo en que padecemos la desesperada falta de mineral de hierro, ¿tiene sentido que gaste mi dinero, trabajo y recursos nacionales en fabricar acero antiguo cuando existe un metal mucho mejor que yo puedo ofrecer? ¿Un metal que todos quieren, pero que nadie puede conseguir? Ahora bien, ¿es esto un típico ejemplo de buena economía, prudente organización social y justicia democrática? ¿Por qué no se me permite fabricar ese metal y por qué la gente no lo consigue cuando realmente lo necesita? Solo por el monopolio privado que ejerce un individuo egoísta. ¿Debemos sacrificar nuestros derechos a los intereses particulares? Ahórrese todo eso, compañero, le indicó Fred Keenan. He leído los mismos periódicos que usted. No me gusta su actitud, repuso Boyle, en ese repentino tono airado que en un bar hubiese significado el comienzo de una pelea a puñetazos. Se sentó muy erguido, como atrincherado detrás de las columnas de párrafos sobre papel amarillento que leía mentalmente. En un momento de necesidades públicas cruciales, podemos malgastar el esfuerzo social en la fabricación de productos obsoletos. ¿Permitiremos que la mayoría sufra necesidades mientras que la minoría recibe los mejores productos y métodos de fabricación disponibles? ¿Vamos a detenernos por la superstición de derechos de patente? ¿No es acaso evidente que la industria privada se muestra incapaz de manejar la presente crisis económica? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, vamos a soportar la perjudicial falta de metal Reirden, cuando un público impaciente está exigiendo lo que Reirden no quiere suministrar? ¿Cuándo pondremos fin a la injusticia económica y a los privilegios especiales? ¿Por qué Reirden es el único a quien se permite la fabricación de ese metal? No me gusta su actitud, repitió Owen Boyle. Del mismo modo en que respetamos los derechos de los obreros, queremos que usted respete los de los empresarios. ¿Qué derechos y qué empresarios?, gruñó Keenan. Me inclino a pensar, se apresuró a intervenir el doctor Ferris, que quizá el segundo punto sea, por el momento, el más importante de todos. Debemos poner fin al retiro y desaparición de nuestros industriales. Debemos detenerlos porque están poniendo en peligro toda nuestra economía. ¿Por qué lo hacen?, preguntó Taggart, nervioso. ¿A dónde van? Nadie lo sabe, respondió Ferris. No hemos podido hallar información ni explicación alguna, pero hay que impedirlo. En tiempos de crisis, el servicio económico a la nación es un deber similar al servicio en las Fuerzas Armadas. Quien lo abandona debe ser considerado desertor. Recomendé que se aplicara la pena de muerte para tales hombres, pero Wesley no está de acuerdo.
Calma, muchacho, dijo Fred Keenan, con voz extraña. Se sentó perfectamente tranquilo, con los brazos cruzados, mirando a Ferris de un modo que hizo sentir a todos que el doctor había propuesto cometer un crimen. Que yo no oiga hablar acerca de pena de muerte en la industria. El científico se encogió de hombros. No es preciso ir a los extremos, dijo Mauch rápidamente. No queremos asustar a la gente. Tan solo deseamos tenerla de nuestro lado. Nuestro problema principal es si aceptarán todo esto. Lo harán, repuso Ferris. Me preocupan un poco, expresó Eugene Lawson, los puntos tercero y cuarto. Apoderarse de las patentes de invención está bien, nadie va a defender a los industriales, pero apoderarse de los derechos de autor es otra cosa. Los intelectuales protestarán y es peligroso. Se trata de una cuestión espiritual. Ese punto cuarto significa que a partir de ahora no se escribirán ni se publicarán nuevos libros. En efecto, dijo Mauch, así es, no podemos hacer una excepción con la industria editorial, porque es una industria como cualquier otra, y cuando decimos nada de productos nuevos, queremos decir precisamente eso. Se trata de una cuestión espiritual, repitió Lawson. Su inflexión revelaba un supersticioso temor más que respeto racional. No interferimos con el espíritu de nadie, pero en cuanto se imprime un libro, éste queda convertido en un objeto material, y si otorgamos excepciones a una industria, no podremos mantener en su lugar a las demás, ni nada de cuanto hagamos tendrá un carácter permanente. Es cierto, pero... No sea testarudo, Jen, dijo el doctor Ferris. No querrá usted que algunos recalcitrantes le vengan con tratados que hundan nuestro programa, ¿verdad? Si pronuncia la palabra censura, todos se pondrán a gritar como si fuera un crimen. No están preparados para eso todavía. Pero si se deja al espíritu convertido en simple elemento material, no en cuestión de ideas, sino de papel, tinta e impresoras, lograremos nuestro propósito con mayor suavidad. Nos aseguraremos de que nada peligroso se imprima ni circule de boca en boca, y nadie va a pelear cuestión material. Sí, pero no creo que a los escritores les guste. ¿Estás seguro?, preguntó Wesley Mauch con una mirada que era casi una sonrisa. No se olvide de que según el quinto punto, los editores deberán publicar tantos libros como los que editaron en el año básico. Pero, como no aparecerán nuevos libros, tendrán que reimprimir, y la gente deberá comprar algunos de los viejos textos. Existen muchos libros dignos de atención que nunca tuvieron oportunidad. «Oh», exclamó Lawson. Recordó que 2 semanas antes había visto a Mauch comiendo con Val Fewbank. Entonces sacudió la cabeza y frunció el ceño. Sin embargo, sigo preocupado. Los intelectuales son nuestros amigos y no debemos perderlos. Pueden originar muchos conflictos. No lo harán, aseguró Fred Keenan. Los intelectuales a los que se refiere son los primeros en gritar cuando todo parece seguro, y los primeros en cerrar la boca ante el menor síntoma de peligro. Pasan años discutiendo acerca de quiénes les dan de comer, y lamen la mano de quien abofetea sus respetables rostros. ¿Acaso no han entregado cada uno de los países de Europa, uno tras otro, a comités de saqueadores? ¿No se han cansado de gritar que se supriman los timbres de alarma y que se abran los cerrojos para permitir la entrada de tales pistoleros a sueldo? ¿Han vuelto a oír hablar de ellos desde entonces? ¿No proclamaban acaso que eran amigos de los trabajadores? Pero alguien los ha oído levantar la voz acerca de las cuadrillas de trabajadores forzados, los campos de esclavitud, la jornada de 14 horas y la mortalidad por escorbuto en las repúblicas populares europeas. Al contrario, proclaman ante los desdichados sometidos por el látigo que el hambre es prosperidad, la esclavitud libertad, la tortura amor fraterno, y añaden que, si ciertos enemigos del pueblo no lo quieren comprender, sufren por culpa de ellos mismos, y que son los cuerpos mutilados en los sótanos de las cárceles los que tienen la culpa de todos sus problemas, no los líderes benevolentes. Intelectuales, ustedes deberían preocuparse acerca de otra clase de hombres, pero no de los intelectuales modernos, esos se lo tragan todo. Me da más miedo una rata despreciable, perteneciente a un sindicato de descargadores de muelle, porque puede recordar de improviso que es un hombre, y a partir de entonces quizá no sea fácil mantenerlo en línea. Pero los intelectuales se han olvidado de ello desde hace tiempo. Creo que su educación ha tratado siempre de conseguir tal cosa. Hagan lo que quieran con los intelectuales, lo aceptarán todo. Por una vez estoy de acuerdo con Mr. Keenan, dijo el doctor Ferris. Convengo con los hechos que cita, aunque no con sus sentimientos. No hay que preocuparse de los intelectuales, Wesley.
Déles salarios suficientes para su comodidad, otórgueles títulos llamativos y se olvidarán de los derechos de autor. Ya verá usted, terminarán haciendo una mejor tarea para ustedes que la que hacen los equipos de funcionarios gubernamentales. Estoy de acuerdo, aprobó Mauch tristemente. Lo que me preocupa viene por otro lado, explicó el doctor Ferris pensativo. Puede que se meta en un lío con eso del certificado de otorgamiento, Wesley. Lo sé, dijo Mauch. Ese es el punto que quisiera que Thompson nos ayudara a resolver, pero veo que no puede. En realidad carecemos de derecho legal de apoderarnos de las patentes. Hay numerosas cláusulas en docenas de leyes que podrían ser invocadas para justificarlo, pero no totalmente. Cualquier magnate de la industria que quisiera iniciar una acción judicial tendría una buena posibilidad de derrotarnos, y debemos conservar cierta semblanza de legalidad, porque el populacho no soportará la evidente arbitrariedad. Precisamente, dijo Ferris, por eso es de gran importancia que esas licencias nos sean entregadas de un modo voluntario. Aunque dispusiéramos de una ley que permitiese la nacionalización a ultranza, sería mejor conseguirlas como donación. Queremos que el pueblo conserve la ilusión de que sigue teniendo sus derechos de propiedad. Mucha gente firmará los certificados de otorgamiento. Solo se trata de armar cierto revuelo, haciéndolo parecer un deber patriótico e insistiendo en que quien se niegue es un egoísta. Firmarán, pero... Se detuvo. Lo sé, dijo Mauch, cada vez más nervioso. Supongo que surgirán unos cuantos anticuados perversos aquí y allá que no querrán firmar, pero no tendrán cantidad suficiente como para influir sobre el resto. Nadie querrá escucharlos. Sus propias comunidades y amigos los tacharán de codiciosos y se volverán contra ellos. No llegarán a causarnos molestias. De todas formas, si nos apoderamos de las patentes, esos individuos no tendrán energía ni dinero para iniciar un juicio, pero... Se detuvo. James Taggart se reclinó en su sillón. Observándolos, empezaba a disfrutar aquella conversación. Yo también pienso en ello, intervino el doctor Ferris. Me acuerdo de cierto magnate que está en posición de hacernos estallar y resulta difícil prever si podremos o no recuperar los pedazos. Solo Dios sabe lo que puede ocurrir en una época tan agitada como la actual, en una situación tan delicada como esta. Cualquier cosa es capaz de desequilibrarlo todo, de mandar al diablo todo nuestro empeño. Y si existe alguien deseoso de hacerlo, es ese hombre que conoce el asunto a fondo. Sabe qué cosas no puede decirse y no teme declararlas. Conoce, además, cuál es el arma más peligrosa y fatal de todas. Lo considero nuestro más encarnizado adversario. ¿Quién es?, preguntó Lawson. El doctor Ferris vaciló, encogiéndose de hombros, y respondió: el hombre sin culpa. Lawson lo miró estupefacto. ¿Qué quiere decir y de quién está hablando?, preguntó. James Taggart sonrió. Es imposible desarmar a un hombre si no es a través de la culpa, contestó el doctor Ferris, o hacerlo a través de aquello que él mismo acepta como culpa. A alguien que roba 10 centavos se le puede imponer el mismo castigo que a un ladrón de bancos y lo aceptará sin rechistar, soportará cualquier forma de sufrimiento si cree firmemente que lo merece. Si no existe en el mundo suficiente culpa, debemos crearla. Si le decimos a alguien que es malo contemplar las flores en primavera y lo hace, podremos hacer lo que queramos con él, y no se defenderá, porque no se sentirá digno de hacerlo. No luchará. Pero que Dios nos libre de quien vive según sus propias normas, que nos libre del hombre de conciencia limpia. Ese sí es capaz de derrotarnos. ¿Estás hablando de Henry Reirden?, preguntó Taggart con cuidadosa claridad. El único nombre que no había deseado pronunciar abrumó de pronto a todos, sumiéndolos en un instante de silencio. ¿Y qué si fuera él?, preguntó el doctor Ferris precavidamente. Oh, nada, dijo Taggart. Solo que si fuera él, estoy en condiciones de decirles que puedo derrotarlo. Firmará. Según el código al que habían recurrido, todos comprendieron por el tono de su voz que no estaba alardeando. Oh, no, Jim, jadeó Wesley Mauch. Sí, insistió Taggart. Yo también me asombré al saber lo que sé. Esperaba cualquier cosa menos eso. Me alegro, dijo Mauch con precaución. Se trata de una noticia realmente constructiva que quizá resulte sumamente valiosa. En efecto, valiosa, repuso Taggart afablemente. ¿Cuándo piensan firmar el decreto? Habrá que actuar deprisa, porque no queremos que se filtre información al respecto. Espero que todos ustedes mantengan lo aquí tratado dentro de límites estrictamente confidenciales.
Puedo afirmar que estaremos dispuestos para lanzarnos sobre ellos dentro de un par de semanas. ¿No cree aconsejable ajustar el asunto de las tarifas ferroviarias antes que los precios queden congelados? Estoy pensando en un aumento pequeño, pero imprescindible. Discutiremos eso usted y yo, ofreció amablemente Mauch. Quizá consigamos arreglarlo. Se volvió hacia los otros. El rostro de Boyle estaba tenso. Son muchos los detalles todavía por debatir, pero estoy seguro de que nuestro programa no tropezará con mayores dificultades. Estaba asumiendo el tono y la actitud de quien habla en público. Su discurso sonaba vivaz y casi alegre. Es lógico suponer que se producirán dificultades, pero si una cosa no funciona, intentaremos otra. La única regla pragmática de acción es la que se basa en la prueba y error. Nos limitaremos, pues, a probar y, si surgen dificultades, recuerden que solo serán temporales, que solo durarán mientras se prolongue la emergencia. Oiga, preguntó Keenan, si todo queda congelado, ¿cómo se pondrá fin a la emergencia? No sea tan teórico, le replicó Mauch impaciente. Debemos tratar con la situación del momento. No se preocupe por detalles de poca importancia. Mientras el más amplio contorno de nuestra política aparezca claramente delineado, tendremos el poder y estaremos en condiciones de solucionar cualquier problema y de contestar a cualquier pregunta. Fred Keenan se rió por lo bajo. ¿Quién es John Galt? No diga eso, exclamó Taggart. Tengo una pregunta acerca del punto séptimo, dijo Keenan. Allí se especifica que salarios, precios, dividendos, beneficios, etc., quedarán congelados en la fecha en que entre en vigencia el decreto. ¿También los impuestos? Oh, no, contestó Mauch. ¿Cómo saber los fondos que necesitaremos en el futuro? Keenan parecía sonreír. Bien, espetó Mauch. ¿Qué opina? Nada, respondió Keenan. Solo preguntaba. Mauch se reclinó en su asiento. Debo decirles a todos que aprecio mucho su presencia y el hecho de habernos brindado sus opiniones. Todo puede resultar extraordinariamente provechoso. Consultó su calendario y permaneció mirándolo un momento, jugando con su lápiz. Luego, de improviso, lo tomó con firmeza, escribió una fecha y trazó un círculo alrededor de ella. El decreto número 10.289 entrará en vigencia la mañana del 1 de mayo, decidió. Todos hicieron señales de aprobación, pero nadie miró a su vecino. James Taggart se levantó, caminó hacia la ventana y cerró la cortina para ocultar la visión del blanco obelisco. Al despertar, Dagny se sorprendió de encontrarse mirando la silueta de unos edificios desconocidos contra un resplandeciente y pálido cielo. Luego miró sus piernas. Las costuras de las finas medias estaban torcidas. Le dolía la cintura y se dio cuenta entonces de que estaba tendida sobre el sofá de su despacho. El reloj de su escritorio marcaba las 6:15 y los primeros rayos de sol pintaban de plateado los bordes de los rascacielos más allá de la ventana. Lo último que recordaba era que se había tendido en el sillón para descansar unos 10 minutos, cuando aún era de noche y el reloj señalaba las 3:30. Se levantó dificultosamente, presa de enorme cansancio. La luz encendida sobre su escritorio parecía inútil ante el brillo de la mañana, sobre las pilas de papel que eran su triste e inconclusa tarea. Durante unos minutos intentó no pensar en el trabajo y se arrastró hasta el cuarto de baño, donde se arrojó agua fría a la cara. Para cuando regresó a su despacho, el cansancio había desaparecido. No importaba cómo hubiera pasado la noche, por la mañana siempre experimentaba el nacimiento de una emoción que se iba convirtiendo en energía física y en anhelo de acción mental, porque era el comienzo de un día de su vida. Miró la ciudad. Las calles vacías se veían más anchas que de costumbre, y en la luminosa limpidez del aire primaveral parecía esperar la promesa de todo el esplendor que tomaría forma gracias a la actividad que pronto se desplegaría en ellas. A la distancia, el calendario señalaba 1 de mayo. Se sentó a su escritorio, sonriendo desafiante a lo desagradable de su trabajo. Odiaba los informes que tenía que terminar de leer, pero era su labor, su ferrocarril, era la mañana. Encendió un cigarrillo, imaginando que terminaría antes del desayuno. Apagó la lámpara y tomó los papeles. Había informes de los gerentes de las 4 regiones en que estaba dividido el sistema Taggart. Las páginas eran un grito de desesperación escrito a máquina sobre los problemas del equipo. Estaba el informe de un accidente en la línea principal, cerca de Winston, Colorado.
Estaba allí también el nuevo presupuesto del Departamento de Operaciones, revisado y modificado en base al aumento de tarifas que Jim había obtenido la semana anterior. Intentó ahogar la exasperación, producto de la desesperanza, mientras repasaba lentamente las cifras del presupuesto. Todos aquellos cálculos se apoyaban en el supuesto de que el volumen de cargas seguiría siendo el mismo y que el aumento proporcionaría a la empresa ingresos adicionales hacia fin de año. Pero ella sabía que el tonelaje iba a disminuir, que el aumento significaría una diferencia muy escasa y que para finales de año sus pérdidas serían más elevadas que nunca. Al levantar la mirada se sorprendió de que el reloj indicara las 9:25. Había notado el rumor usual de movimiento y de voces fuera de su despacho, a medida que los empleados llegaban para iniciar su jornada, pero le extrañó que nadie golpeara la puerta de su oficina y que el teléfono permaneciera en silencio, ya que por lo general a esa hora había mucho trabajo. En su calendario, una nota recordaba que la agente de fundición para vagones McNeil, de Chicago, la llamaría a las 9 para hablar de los nuevos coches que Taggart Transcontinental llevaba 6 meses esperando. Pulsó el botón de su intercomunicador para llamar a su secretaria. La voz de la muchacha contestó tras una contenida exclamación de sorpresa. «Señorita Taggart, ¿está usted aquí, en su despacho?» «Pasé la noche aquí, nuevamente, aunque no quería hacerlo. ¿Llamaron de Fundición McNeil?» «No, señorita Taggart. Pásemelos inmediatamente cuando llamen». «Sí, señorita Taggart». Cortó la comunicación, preguntándose si era imaginación suya o si, en efecto, la voz de la joven sonaba extraordinariamente tensa. Notó una débil languidez y se dijo que debería bajar a tomar una taza de café, pero como aún le faltaba leer el informe del jefe de ingeniería, encendió otro cigarrillo. El jefe de ingeniería estaba supervisando la reconstrucción de la línea principal con rieles de metal Reirden, extraídos del cadáver de la línea John Galt. Por el momento, Dagny había elegido las secciones que necesitaban ser reparadas con mayor urgencia. Leyó, con un estremecimiento de incrédula ira, que los trabajos en la zona montañosa de Winston, Colorado, se habían interrumpido porque el jefe de ingeniería recomendaba un cambio de planes. Sugería que los rieles con destino a Winston fueran utilizados para restaurar la línea Washington-Miami. Aportaba razones. En aquella línea había ocurrido un descarrilamiento la semana anterior, y Tinky Holloway, de Washington, que viajaba con un grupo de amigos, había sufrido un retraso de 3 horas. Se le había informado que Holloway estaba muy disgustado. Aunque desde el punto de vista puramente técnico, explicaba el jefe de ingeniería, los rieles del ramal de Miami se hallaran en mejores condiciones que los del ramal Winston, desde un punto de vista sociológico era preciso recordar que aquel ramal era utilizado por una clase de pasajeros mucho más importante. En consecuencia, sugería que en Winston esperasen un poco más y recomendaba el sacrificio de una oscura sección de línea montañosa en beneficio de otra donde Taggart Transcontinental no puede permitirse dar una impresión desfavorable. Dagny leyó, trazando furiosas marcas de lápiz en los márgenes de las páginas y diciéndose que el deber primordial de aquel día era el de impedir semejantes locuras. Sonó el teléfono. «Diga», preguntó levantando el auricular, «¿es de Fundición McNeil?» «No», respondió la voz de su secretaria, «es el señor Francisco d'Anconia». Miró sobresaltada al aparato y enseguida reaccionó. «Muy bien, comuníqueme». «Veo que igual estás en tu oficina», dijo el burlón, duro y tenso. «¿Dónde querías que estuviera?» «¿Qué te parece la nueva suspensión?» «¿Qué suspensión?» «La moratoria de cerebros». «¿De qué estás hablando? ¿No has leído los periódicos?» «No». Se produjo una pausa y luego Francisco añadió en un tono solemne, lento y grave. «Pues más vale que los leas, Dagny». «De acuerdo. Te llamaré más tarde». Colgó y pulsó el conmutador. «Tráigame un periódico», dijo a su secretaria. «Sí, señorita Taggart», respondió ésta, con cierta tristeza. Fue Eddie Wailers quien le llevó el periódico y lo puso sobre su escritorio. La expresión de su cara era idéntica al tono de la voz de Francisco. Una y otra presagiaban algún inconcebible desastre. «Ninguno de nosotros quería ser el primero en contártelo», dijo Eddie con mucha calma, y se fue. Cuando un poco más tarde Dagny se levantó de su asiento, comprobó que tenía pleno dominio de su cuerpo, aunque no era consciente de su existencia. Se sintió como levantada por una fuerza extraña y le parecía estar de pie, pero sin tocar el suelo.
Todos los objetos de la habitación estaban bañados en una claridad tan anormal que pensó que podría distinguir el hilo de una telaraña si se lo propusiera, igual que sería capaz de caminar con la seguridad de un sonámbulo por una cornisa. Sin embargo, no veía nada. No se había dado cuenta de que miraba aquel despacho con los ojos de quien ha perdido toda noción de la duda y aptitud y para recobrarla. Lo que quedaba en ella era la simplicidad de una sola percepción y de un solo objetivo. No sabía que aquello que parecía tan violento y sin embargo se veía tan tranquilo y le confería semejante calma era la fuerza de una certeza total, y que la cólera que estremecía su cuerpo, la cólera que la disponía con la misma indiferencia apasionada para matar o morir, provenía de su amor por la rectitud, el único amor al que había dedicado todos los años de su vida. Con el periódico en la mano salió del despacho y se dirigió al hall. Al atravesar la antesala notó que todos los rostros se volvían hacia ella, pero aquellas personas le parecieron situadas a muchos años de distancia. Bajó al vestuario caminando vivamente, pero sin esfuerzo, con la sensación de que sus pies debían estar tocando el suelo, pero ella no lo notaba. No supo cuántas salas atravesó hasta llegar al despacho de Jim, ni si se había cruzado con alguien en el camino. Conocía tan solo la dirección en la que se encaminaba y cuál puerta empujar para entrar sin anunciarse y avanzar hacia el escritorio de su hermano. Para cuando se encontró ante él, el periódico estaba retorcido y convertido en un bollo. Se lo arrojó a la cara, el papel lo golpeó en la mejilla antes de caer sobre la alfombra. «Esa es mi renuncia, Jim», dijo. «No quiero trabajar como esclava ni como capataz de esclavos». No alcanzó a oír la ahogada exclamación de su hermano, que había sonado al mismo tiempo que se cerraba la puerta tras ella. Regresó a su despacho y al cruzar la antesala hizo señas a Eddie para que la siguiera. «He renunciado», dijo con voz tranquila y clara. Él asintió en silencio. «No sé todavía lo que voy a hacer en el futuro. Me alejaré de aquí para pensarlo y decidir. Si quieres seguirme, estaré en Woodstock». Era una vieja cabaña de caza en el bosque de las montañas Berkshire, que había heredado de su padre y que hacía años no visitaba. «Quisiera seguirte», murmuró Eddie. «Quisiera marcharme también, pero no puedo. No consigo obligarme a ello». «Entonces, ¿me harías un favor?» «Desde luego. No me cuentes nada del ferrocarril. No quiero saber nada de él. No le digas a nadie dónde estoy, excepto a Hank Rearden. Si te pregunta, explícale dónde está la cabaña y cómo llegar, pero a nadie más. No quiero ver a nadie». «De acuerdo. ¿Me lo prometes?» «Por supuesto. Cuando sepa qué voy a hacer, te lo comunicaré. Esperaré. Eso es todo, Eddie». Él comprendió que cada una de sus palabras había sido medida y que, por el momento, no había nada más que decir entre ellos. Inclinó la cabeza, dejando que aquel gesto dijera lo que faltaba, y salió del despacho. Dagny vio el informe del jefe de ingeniería abierto sobre el escritorio y pensó que debía ordenarle que reanudara el trabajo en la sección de Winston, pero de pronto recordó que eso no era más su problema. No sentía dolor, sabía que el dolor vendría más tarde y que iba a producirse una auténtica agonía, y que la calma de ese momento era una especie de descanso previo para que pudiera soportar el sufrimiento que sobrevendría. Pero no le importaba. «Si eso es lo que se exige de mí, lo resistiré», pensó. Se sentó y telefoneó a Rearden a la planta de Pensilvania. «Hola, querida», le dijo simple y claramente, como si deseara decirlo porque era cierto y estaba bien, sin aferrarse a los conceptos de realidad y de corrección. «Hank, he renunciado». «Entiendo», dijo él como si lo hubiese estado esperando. «Nadie vino a exigírmelo, ningún elemento destructor. Tal vez, después de todo, no existan tales elementos. No sé qué voy a hacer, pero debo marcharme para no tener que ver durante algún tiempo a ninguno de ellos. Luego decidiré. Sé que por el momento no puedes acompañarme». «No, me han dado 2 semanas para que firme el certificado de otorgamiento, y quiero estar aquí cuando venza el plazo». «¿Me necesitas durante esas 2 semanas?» «No, en realidad es peor para ti que para mí. No tienes medios para luchar contra ellos, pero yo sí. Creo que me alegra que lo hayan hecho. Es claro y terminante. No te preocupes por mí. Descansa. En primer lugar, descansa». «Sí». «¿A dónde piensas ir?» «Al campo, a una cabaña en Berkshire. Si quieres verme, Eddie Wailers te indicará el modo de llegar hasta allí. Regresaré en 2 semanas».
¿Quieres hacerme un favor? Sí. No vengas hasta que vaya a buscarte. Pero quiero estar aquí cuando suceda. Déjalo en mis manos. Hagan lo que te hagan, quiero que me lo hagan a mí también. Déjalo en mis manos, querida. ¿No comprendes? Lo que más deseo en estos momentos es lo mismo que tú, no verlos. Pero tengo que quedarme algún tiempo. Me ayudará mucho saber que tú, al menos, te encuentras fuera de su alcance. Quiero conservar en mi mente un punto despejado en que apoyarme. Será solo un breve lapso, y luego iré por ti. ¿Comprendido? Sí, querido. Hasta pronto. Le fue extraordinariamente fácil salir de la oficina y recorrer los interminables vestíbulos de Taggart Transcontinental, como si caminase por el aire. Avanzaba mirando al frente, sus pasos sonando con el inquebrantable y tranquilo ritmo de quien está completamente decidido. Llevaba la cabeza alta y en su cara se pintaba una expresión de sorpresa, aceptación y reposo. Pasó entre la muchedumbre de la terminal, miró la estatua de Nathaniel Taggart, pero no experimentó dolor ni se hizo ningún reproche. Tan solo sentía la plenitud de su amor hacia él, la certeza de que iba a reunirse con Nat, no en la muerte, sino en lo que había sido su vida. El primero en renunciar en Reirden Steel fue Tom Colby, capataz de fundición y titular del Sindicato de Trabajadores de Reirden Steel. Durante 10 años había sido criticado en todo el país porque el suyo era un sindicato empresario y porque jamás había desatado un conflicto violento con la gerencia. Por cierto, nunca había sido necesario, pues Reirden pagaba sueldos más elevados que los establecidos por cualquier gremio en el país y, a cambio, exigía y conseguía la mejor mano de obra existente. Cuando Tom Colby le dijo que se iba, Reirden asintió, sin comentarios ni preguntas. No quiero trabajar en estas condiciones, añadió tranquilamente Colby, y no colaboraré para que mis hombres sigan estas normas. Confían en mí, no quiero ser el Judas que conduzca el rebaño al matadero. ¿Qué va a hacer para ganarse la vida?, le preguntó Reirden. He ahorrado lo suficiente como para un año. ¿Y después? Colby se encogió de hombros. Reirden pensó en el chiquillo de ojos airados que extraía carbón por la noche, como si fuera un criminal. Se acordó de las oscuras rutas, los callejones y los patios traseros del país, donde los mejores hombres intercambiaban sus servicios en trabajos informales y transacciones no registradas, y pensó en el final de esa ruta. Tom Colby parecía leer su pensamiento. «Usted está en camino de terminar igual que yo, señor Reirden», le dijo. «¿Les entregará su cerebro?» «No. ¿Y después?» Reirden se encogió de hombros. Colby lo miró un instante, con sus ojos pálidos y astutos, en el rostro curtido por el calor de los hornos y surcado por arrugas tiznadas de hollín. «Por años nos han venido diciendo que usted y yo somos enemigos, señor Reirden. Pero no es cierto. Owen Boyle y Fred Keenan son los que están en contra de nosotros». «Lo sé». La niñera nunca había entrado en la oficina de Reirden, a sabiendas de que no tenía derecho a ese lugar. Esperaba siempre a Reirden del lado de afuera. La nueva disposición lo aseguraba ahora en su puesto, como perro guardián con la misión de vigilar el aumento o descenso de la producción. Algunos días después de promulgado el decreto, detuvo a Reirden en un callejón entre hileras de hornos con una extraña expresión salvaje en la cara. «Señor Reirden», le dijo, «quiero avisarle que si desea producir 10 veces la cantidad fijada de metal Reirden de acero o de hierro o de lo que quiera, y distribuirla por todo el país a quien quiera y a cualquier precio, hágalo. Yo lo arreglaré. Tergiversaré los libros y adulteraré los informes, conseguiré testigos falsos, arreglaré certificados y mentiré, si es preciso. Así que no tiene por qué preocuparse, no habrá problemas». «¿Por qué piensa obrar así?», preguntó Reirden sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció al oírlo contestar vivamente. «Porque, aunque sea por una sola vez, quiero hacer algo moralmente correcto». «Ese no es el camino», empezó Reirden, pero se contuvo de repente al comprender que, en efecto, lo era. Era el único camino que quedaba. ¿Cuántos recovecos de corrupción intelectual había tenido que salvar aquel muchacho para llegar a tan estupendo descubrimiento? «Creo que no es esa la palabra», manifestó el joven con cierta timidez. «Se trata de un vocablo ampuloso y anticuado. No es lo que quise decir, me refería...» De pronto exclamó, con una especie de desesperado grito de incrédula ira. «No tienen derecho, señor Reirden».
¿A qué se refiere? A arrebatarle su metal. Hank sonrió e, impulsado por una intensa compasión, le dijo: Olvídese de ello. No absoluto. No existen los derechos. Ya lo sé, pero sé que no pueden hacerlo. ¿Por qué no? Preguntó sin dejar de sonreír. Señor Reirden, no firme el certificado de otorgamiento. No lo firme, en nombre de los principios. No lo firmaré, pero no existen los principios. Sé que no existen. Hablaba con la vehemencia y la honradez de un estudiante responsable. Sé que todo es relativo y que nadie sabe nada, que la razón es ilusoria y que no hay una realidad. Pero ahora hablo simplemente del metal Reirden. No firme, señor Reirden. Con moral o sin ella, con principios o sin principios, no firme, porque no está bien. Nadie más mencionó el decreto en presencia de Reirden. El silencio era una nueva característica de las fundiciones. Los trabajadores no le dirigían la palabra cuando aparecía en los talleres, y notó que tampoco se hablaban entre sí. En la oficina de personal no se recibió ninguna renuncia formal, pero todas las mañanas uno o dos obreros dejaban de ir a trabajar sin que volviera a saberse de ellos. Sus hogares mostraban señales de haber sido abandonados. La oficina de personal no informaba tales deserciones, tal como exigía la disposición, sino que Reirden empezó a ver rostros desconocidos entre los obreros. Eran los rostros macilentos y tensos de quienes llevan largo tiempo sin empleo. Y oyó que se los llamaban con los nombres de los desaparecidos, pero no hizo preguntas. Todo el país estaba en silencio. No sabía cuántos industriales se habían retirado o desaparecido entre el 1 y el 2 de mayo, dejando sus fábricas a merced de cualquiera. Contó 10 entre sus clientes, incluyendo a McNeil, de la Fundición McNeil de Chicago, y no tenía forma de saber de los otros, porque la prensa no daba información sobre ello. Repentinamente, las primeras planas se llenaron de títulos acerca de inundaciones primaverales, accidentes de tránsito, excursiones escolares campestres y aniversarios de bodas. Reinaba el silencio en su propia casa. A mediados de abril, Lillian se había ido de vacaciones a Florida, cosa que lo sorprendió como un capricho inexplicable, pues era la primera vez que ella emprendía un viaje sola desde que se habían casado. Philip lo evitaba con aire temeroso, y su madre lo miraba como si le recriminara algo. No decía nada, pero solía llorar en su presencia, sugiriendo que aquellas lágrimas eran el más importante indicio de que se aproximaba algún desastre. En la mañana del 15 de mayo estaba sentado en su despacho contemplando el humo de los hornos que se elevaba hacia un cielo azul y claro. Flotaba una neblina traslúcida, llevada por oleadas de calor invisible, que al afectar la limpidez del aire hacía que las estructuras del otro lado parecieran zigzaguear. Había franjas de humo rojo y perezosas columnas amarillas, ligeras y flotantes espirales azules y espesas y rápidas volutas que semejaban retorcidos lingotes sedosos, dotados de cierto reflejo rojizo como de madre perla coloreada por el sol estival. Sonó el intercomunicador y la voz de Gwen Ives dijo: «El doctor Floyd Ferris desea verlo, sin cita previa, señor Reirden». A pesar de la rígida formalidad de las frases, se adivinaba en ellas la pregunta: ¿quiere que lo eche de aquí? Una débil traza de asombro se dibujó sobre la indiferencia absoluta del rostro de Henry. No esperaba a ese particular emisario. «Dígale que entre», respondió suavemente. El doctor Ferris no sonreía al avanzar hacia el escritorio de Reirden. Su mirada sugería, más bien, que Reirden tenía que estar perfectamente enterado de sus razones para estar feliz y que, por lo tanto, era mejor abstenerse de un gesto obvio. Se sentó sin que nadie lo invitara. Llevaba un portafolio que puso sobre su falda. Actuaba como si las palabras resultaran superfluas, como si su aparición en aquella oficina lo aclarara todo. Reirden lo contempló en paciente silencio. «Dado que el plazo para firmar el certificado de otorgamiento vence a medianoche», dijo el doctor Ferris, en el tono de un vendedor que demuestra cortesía especial hacia un cliente difícil. «Vine a obtener su firma, señor Reirden». Hizo una pausa, como sugiriendo que su fórmula indicaba que era el turno de Reirden. «Prosiga», dijo éste. «Lo escucho». «Bien, quizá deba explicarle que deseamos conseguir su aprobación temprano para anunciarla en una emisión radial nacional. Aunque el programa de otorgamientos se ha desarrollado sin inconvenientes, quedan algunos cuantos individualistas recalcitrantes que aún no han firmado. Son sujetos sin importancia, cuyas patentes carecen de valor.
pero por cuestión de principios no podemos dejarlos que se salgan con la suya. ¿Comprende? Creemos que esperan ver qué hace usted. Usted es muy popular, señor Reirden, mucho más de lo que se imagina o de lo que podría manejar. Entonces, la noticia de que usted ha firmado el certificado eliminará la última resistencia, y hacia la medianoche habremos conseguido las firmas que faltan, completando así el programa en la fecha prevista. Reirden comprendió que de todos los discursos posibles, aquel era el único que el Dr. Ferris no hubiera pronunciado de existir en él alguna duda acerca de su rendición final. Prosiga, continuó Reirden sin inmutarse, todavía no ha terminado. Sabe usted, como lo ha demostrado en su juicio, lo importante que resulta obtener esas propiedades con el consentimiento voluntario de los dueños. Ferris abrió su portafolio. He aquí el certificado de otorgamiento, señor Reirden. Ya lo hemos llenado, y todo lo que tiene que hacer es estampar su firma al pie. El papel que colocó frente a Reirden parecía un pequeño diploma escolar, con el texto impreso en anticuada tipografía y los detalles insertos a máquina. Establecía que Henry Reirden transferiría a la nación todos los derechos para utilizar su aleación metálica, conocida como metal Reirden, que a partir de entonces sería fabricado por quien lo deseara bajo el nombre de metal milagroso, elegido por los representantes del pueblo. Reirden se preguntó si aquello era una burla intencional a la honradez o una extraordinaria subestimación de las víctimas elegidas. El texto estaba impreso sobre una imagen de la Estatua de la Libertad. Su mirada se posó lentamente en la cara de Ferris. «No habría venido usted aquí», dijo, «si no tuviera una excelente jugada para derrotarme. ¿De qué se trata?» «Desde luego», repuso Ferris, «espero que lo comprenda sin necesidad de largas explicaciones». Abrió el portafolio. «¿Quiere ver mi jugada? He traído unos cuantos ejemplares». Con el ademán de un experto en los naipes que de un solo movimiento despliega una baraja, extendió ante Reirden una hilera de nítidas fotocopias de registros de hotel y de establecimientos similares, en los que, con letra de Reirden, aparecían estampados los nombres J. Smith y señora. «Como usted sabe, desde luego», prosiguió Ferris con voz suave. «Pero quizás quiera comprobar que también nosotros lo sabemos. La tal señora Smith es en realidad la señorita Dagny Taggart». No percibió nada en el rostro de Reirden. Este no se había movido para inclinarse sobre los papeles, sino que los miraba desde lejos, con cierta grave atención, como si estuviera descubriendo en ellos algo hasta ahora desconocido. «Tenemos muchas más pruebas al respecto», continuó el Dr. Ferris, arrojando sobre la mesa una fotocopia de la factura de una joyería por la compra del dije de rubí. «Quizá no quiera examinar las declaraciones juradas de conserjes y empleados nocturnos, porque posiblemente no contienen nada que le resulte nuevo, excepto el número de testigos enterados de dónde pasó usted sus noches en Nueva York durante los últimos 2 años. No debe recriminar demasiado a esa gente. Es una interesante característica de épocas como la nuestra tener miedo de decir lo que se desea, o callar cuando se es interrogado acerca de cosas que se preferirían no divulgar. Lo que sí lo asombraría sería enterarse de quién nos dio la pista original». «Lo sé muy bien», dijo Reirden, con voz con la que no se notaba reacción alguna. El viaje a Florida ya no le resultaba inexplicable. «Estas armas no pueden perjudicarlo, personalmente hablando», continuó Ferris. «Sabemos que ninguna forma de ataque personal puede hacer mella en usted. Por eso, confieso francamente que estoy convencido de que esto no lo afectará en lo más mínimo, sino que tan solo le causará cierto daño a la señorita Taggart». Reirden lo miraba a los ojos, pero Ferris se preguntó por qué le parecía que aquel rostro grave y tranquilo se iba alejando de él. «Si este asunto se divulgara de un extremo a otro del país», dijo, «gracias a experto en el arte de la calumnia como Bertram Scudder, su reputación no sufriría perjuicios. Más allá de unas miradas curiosas y de algunos entrecejos levemente contraídos, su comportamiento es el que se espera de un hombre. En realidad, incluso aumentaría su prestigio, confiriéndole un halo de romanticismo entre las mujeres y entre los varones algo muy cercano a la envidia ante lo extraordinario de su conquista. Pero sí perjudicaría a la señorita Taggart, con su nombre impoluto, su fama de hallarse siempre por encima de todo escándalo, su peculiar posición como mujer en un negocio estrictamente masculino. Lo que significaría para ella, lo que oiría de todos los hombres a quienes tiene que tratar, lo dejo a su imaginación y consideración». Reirden no sintió más que una gran calma y claridad, como si una voz interior le dictara: «Ha llegado el momento, el escenario está iluminado. Ahora podrás ver».
Desnudo frente a la luz, sin miedo, ni dolor, ni esperanza, solo con un ferviente deseo de saber, podía llegar tranquila y solemnemente al fondo de la verdad. El doctor Ferris quedó estupefacto al oírlo decir lentamente, en el tono desapasionado de quien hace una declaración abstracta que no parece dirigida a su interlocutor. Todos sus cálculos descansan sobre el hecho de que la señorita Taggart es una mujer virtuosa, y no una puta, como lo publicarán. Claro, desde luego. Y de que esto significa para mí mucho más que una aventura casual. Por supuesto. Si ella y yo fuéramos la clase de basura en la que usted pretende incluirnos, su jugada no funcionaría. No, desde luego. Si nuestras relaciones constituyeran esa depravación que usted va a proclamar a los cuatro vientos, no tendría modo de perjudicarnos. No. Quedaríamos fuera de su alcance. Es cierto. Pero no era a Ferris a quien Raiden estaba hablando. Le parecía ver una larga hilera de hombres extendiéndose a través de los siglos, de Platón hacia adelante en el tiempo, cuyo heredero y producto final era un incompetente maestrito con aspecto de vividor y alma de rufián. En cierta ocasión le di la oportunidad de unirse a nosotros, dijo Ferris. Usted se negó y ahora puede ver las consecuencias. No puedo imaginar cómo un hombre de su inteligencia pensó que podía ganar jugando limpio. Pero si me hubiera unido a ustedes, dijo Reirden con la misma indiferencia que si no hablara de sí mismo, que me habría parecido digno de arrebatar a Urrenboil. Oh, diablos, siempre hay algún idiota de quien aprovecharse. Como Dagny Taggart, como Ken Danaher, como Ellis Wyatt, como yo, como cualquiera que se oponga a lo poco práctico. ¿Quiere decir que no resulta práctico vivir en este mundo? No supo si Ferris le había contestado, porque no lo estaba escuchando. Veía el rostro colgante de Urrenboil, con las pequeñas aberturas de sus ojos porcinos, la cara floja de Mowen, con su mirada que nunca se fijaba en su interlocutor ni en ningún objeto cercano, y le pareció verlo realizar bruscos movimientos, como monos que copiaran solo los movimientos musculares, pero realizándolos con el fin de fabricar metal Reirden sin el conocimiento suficiente, sin capacidad para saber lo que había sucedido en los laboratorios experimentales de Reirden Steel, durante 10 años de apasionada devoción y de agotadores esfuerzos. Era adecuado que lo llamaran metal milagroso, ya que milagrosos era el único adjetivo con el cual ellos podían calificar a aquellos 10 años, y a la serie de estudios que habían permitido el nacimiento del metal. Milagroso era cuanto aquel metal podía representar a sus ojos, el producto de una causa desconocida e inédita, un objeto dentro de la naturaleza imposible de explicar, pero del que debían apoderarse como si fuera una piedra o una hierba. ¿Podemos permitir que tantos permanezcan en la necesidad mientras unos pocos nos despojan de los mejores productos y de los mejores métodos? Si yo no hubiera sabido que mi vida depende de mi mente y de mi esfuerzo, estaba diciendo Reirden interiormente a la fila de hombres que cruzaba la historia. Si no hubiera convertido en mi mayor propósito moral el ejercicio de los mejores esfuerzos y de la plena capacidad de mi cerebro, con el fin de mantener y engrandecer mi vida, no habrían encontrado nada de qué despojarme, nada sobre lo que basar su existencia. No son mis pecados lo que usan para perjudicarme, sino mis virtudes según su propia opinión, ya que sus vidas dependen de ellas y las necesitan. No buscan destruir mis logros, sino robarlos. Recordaba la voz del gigoló de la ciencia que le decía: «Vamos en busca del poder y lo queremos. Ustedes, mis amigos, son unos mezquinos, pero somos nosotros los que conocemos cuál es el verdadero truco». «Nosotros no buscamos poder», contestaba él a los ancestros del gigoló, «ni vivimos de acuerdo con los métodos de lo que condenamos. Consideramos a la habilidad productiva como una virtud y permitimos que la dimensión de esa virtud sea la medida de la recompensa humana. No nos aprovechamos de lo que consideramos malo. No necesitamos la existencia de ladrones para operar en nuestros bancos, ni de rateros para aprovisionar nuestras casas, ni de criminales para proteger nuestras vidas. Ustedes, en cambio, necesitan el producto de la capacidad humana, pero, aun así, proclaman que la capacidad es egoísmo y maldad, y transforman el grado de productividad de un hombre en la medida de su quebranto. Nosotros vivíamos para lo que considerábamos bueno y castigábamos lo que creíamos malo. Ustedes, en cambio, viven para lo que denuncian como malo y sancionan lo que saben que es bueno. Recordó la fórmula de castigo que Lillian había tratado de imponerle.
y que él había considerado demasiado monstruosa como para ser creíble, pero que ahora contemplaba en toda su total eficacia, como sistema de pensamiento y como medio de vida a escala mundial. Allí estaba, el castigo que necesitaba la virtud de la víctima como combustible para funcionar. Su invención del metal Reirden era utilizada como causa de expropiación. El honor de Dagny y la profundidad de sus sentimientos hacia él servían de instrumento de chantaje, mientras los depravados permanecían incólumes y, en las repúblicas populares de Europa, millones de personas eran mantenidas en cautiverio. Se extorsionaba su deseo de vivir mediante su energía drenada en trabajos forzados. Se aprovechaba su capacidad para alimentar a sus amos mediante un sistema de rehenes que incluía el amor por los hijos, esposas o amigos. El amor, la habilidad y el placer eran utilizados como amenazas y señuelos de usurpación. El amor atado al miedo, la capacidad de castigo, la ambición a la confiscación, con el chantaje como ley y recurriendo a evitar el dolor, en lugar de buscar el placer, como único incentivo para el esfuerzo y única recompensa por los logros. Los seres humanos esclavizados por cualquier capacidad para vivir que poseyeran y cualquier placer que encontraran en la vida. Tal era el código que el mundo había aceptado, y tal la clave de dicho código, que ataba el amor humano a la existencia con un sistema de torturas, para que sólo quien no tuviera nada que ofrecer no tendría nada que temer, para que las virtudes que hacían posible la vida y los valores que le prestaban significado se convirtieran en agentes de su destrucción, para que lo mejor de cada uno se volviera instrumento de su propia agonía, y la vida sobre la tierra acabara tornándose imposible. El suyo es el código de la vida, repitió en su mente la voz de un hombre a quien no podía olvidar. ¿De qué es el de ellos? ¿Por qué el mundo lo había aceptado? Pensó. ¿Cómo habían podido las víctimas aceptar un código que las declaraba culpables por existir? Y entonces la violencia de un golpe interior se convirtió en la absoluta inmovilidad de su cuerpo, mientras seguía sentado contemplando una repentina visión. ¿No lo había aceptado también él? ¿No había dado su aprobación al código de la autocondenación? Dagny, pensó, y la profundidad de los sentimientos que ambos se profesaban, la intimidación ante la que los depravados quedarían inmunes. ¿Acaso él no lo había llamado también depravación alguna vez? ¿Acaso no había sido él mismo quien primero pronunciara todos esos insultos con los que la escoria humana la amenazaba ahora? ¿No había él aceptado como culpa la mayor felicidad que había experimentado en su vida? Tú, que no admitirías un 1% de impureza en una aleación de metal, decía ahora la inolvidable voz, ¿qué has hecho con tu código moral? Y bien, señor Reirden, dijo Ferris, ¿me comprende ahora? ¿Nos va a dar el metal? ¿O convertimos la cama de la señorita Taggart en un espectáculo escandaloso? Pero Reirden no veía a Ferris, veía una violenta luminosidad, semejante a un reflector, que eliminaba todas sus inquietudes. El día en que había conocido a Dagny. Había sido unos meses después de su nombramiento como vicepresidenta de Taggart Transcontinental. Durante algún tiempo había escuchado con escepticismo rumores acerca de que el ferrocarril era administrado por la hermana de Jim Taggart. Aquel verano, exasperado ante los retrasos y contradicciones de Taggart acerca de un pedido de rieles para una nueva línea, un pedido que James Taggart alteraba, retiraba y volvía a presentar, alguien le dijo que si deseaba sacar algo en limpio, lo mejor era contactarse con la hermana de Jim. Llamó por teléfono a su oficina para concertar una entrevista e insistió en que fuera aquella misma tarde. La secretaria le dijo que la señorita Taggart estaría en las obras que se realizaban en la estación de Milford, entre Nueva York y Filadelfia, y que lo recibiría gustosamente allí si así lo deseaba. Se dirigió al lugar con reticencia, porque no le agradaban las empresarias que había conocido y, por otra parte, consideraba que los trenes no eran asuntos femeninos, por lo que esperaba encontrarse con una heredera malcriada que usaba su nombre y su sexo como sustitutos de su falta de habilidad, una mujer ceñuda y atildada, parecida a una directora ejecutiva de alguna sección de supermercado. Bajó del último vagón de un extenso tren, más allá de los andenes de la estación de Milford, y observó a los lados de la nueva vía una aglomeración de apartaderos, vagones de carga, grúas y excavadoras de vapor. Empezó a caminar hacia el edificio de la estación. De pronto se detuvo. Vio a una muchacha de pie sobre un montón de chatarra apilada en un vagón plataforma.
Miraba hacia el barranco con la frente en alto y mechones de pelo desordenados agitándose al viento. Su sencillo atuendo gris parecía una leve capa de metal sobre el cuerpo esbelto destacado sobre un cielo soleado. Su actitud tenía la ligera y despreocupada precisión de quien posee una arrogante y pura confianza en sí mismo. Observaba los trabajos con el aire atento y decidido de una persona competente que disfruta de su trabajo. Parecía como si aquel fuera su hogar, su momento y su mundo, como si el goce fuera su estado natural. Su cara era la forma viviente de una inteligencia palpitante y activa, una cara de jovencita con boca de mujer. Parecía no tener conciencia de su cuerpo más que como un instrumento dispuesto a servir sus propósitos, del modo que ella deseara. Si antes de ese momento le hubieran preguntado cómo era su ideal de mujer, hubiera dicho que no lo sabía, pero al verla comprendió que era aquella la imagen perfecta y que lo había sido durante muchos años. Sin embargo, no la miraba como a una mujer. Se había olvidado de dónde estaba y a qué iba, atrapado por una sensación infantil de alegría, por la delicia que le ocasionaba lo inesperado y lo aún no descubierto, asombrado al comprender cuán raramente presenciaba algo que le agradase. La miraba con una débil sonrisa, como si contemplara una estatua o un paisaje, saboreando el simple placer de la visión, el placer más puramente estético que había experimentado. Vio acercarse a un guardabarrera y le preguntó: «¿Quién es?». «Dagny Taggart», respondió el hombre, y continuó su camino. Reirden sintió que esas palabras lo habían golpeado en la garganta. Una corriente le cortó la respiración por un instante, y luego descendió por su cuerpo, arrastrando todas sus facultades, excepto una. Con una anormal claridad tuvo noción del lugar, de la mujer y de todo lo que implicaba. Pero aquello retrocedía hasta situarse en un anillo exterior y se convertía en una presión que lo dejaba a él solo en el centro, como significado y esencia del anillo. Y su única realidad era su deseo de poseer a esa mujer, allí y en ese momento, sobre el vagón plataforma, antes de que ambos cambiaran una sola palabra, como primer acto de su encuentro, porque así todo quedaría dicho y porque ambos llevaban años mereciéndolo. Ella volvió la cabeza. En la lenta curva de su movimiento, sus ojos se posaron en él. Reirden tuvo la certeza de que Dagny había comprendido la naturaleza de su mirada, que se sentía atraída por él, pero que aun así no se atrevería a dar un nombre a todo aquello. Sus pupilas se apartaron y la vio hablar con un hombre que se hallaba de pie junto al vagón, tomando notas. Dos cosas le sucedieron al mismo tiempo. Volvió a la realidad y sufrió el estremecedor impacto de la culpa. Por un instante, sintió su aproximación hacia aquello a lo que ningún hombre que lo experimentara plenamente podría sobrevivir. Odio hacia sí mismo, más terrible aún porque una parte de su ser se negaba a admitirlo, haciéndolo sentir todavía más culpable. No era una serie de palabras, sino el instantáneo veredicto de una emoción, un veredicto que le advirtió que aquella era su naturaleza, su depravación, el vergonzoso deseo que nunca había podido anular y que ahora venía a él en respuesta a la única sensación de belleza que alguna vez hubiera sentido, con una violencia que nunca consideró posible y que su única opción era ocultarlo y despreciarse a sí mismo, pues jamás se libraría de ello mientras él y aquella mujer vivieran. No supo cuánto tiempo permaneció allí, ni cuánto lo había devastado aquel breve lapso. Todo lo que pudo retener fue su voluntad de decidir que ella nunca debía saberlo. Esperó hasta que ella bajó y el hombre de las notas desapareció. Entonces se aproximó y le dijo fríamente: «Señorita Taggart, soy Henry Reirden». «Oh». Fue solamente una breve expresión de asombro. Luego la oyó preguntar con voz tranquila y natural: «¿Cómo está usted, señor Reirden?». Supo, aunque sin admitirlo ante sí mismo, que aquella expresión significaba un débil equivalente de sus propios sentimientos. Ella se alegraba de que un rostro que le había gustado perteneciera a un nombre al que podía admirar. Cuando empezaron a hablar de negocios, los modales de Reirden se hicieron más duros y bruscos que cuando trataba con algún cliente hombre. Ahora, al volver del recuerdo de aquella muchacha de pie sobre el vagón, hasta el certificado de otorgamiento sobre su escritorio,
Le pareció como si ambas cosas se mezclaran en un solo y repentino movimiento, fundiendo los días y las vidas transcurridos entre ambos momentos, y a la luz de esa explosión pudiera ver la respuesta de todas sus preguntas. Culpable, pensó, más de lo que pude saber, más de lo que pude imaginar aquel día, culpable por el acto de maldecir lo mejor de mí. Condené el hecho de que mi mente y mi cuerpo formaran una unidad y de que mi cuerpo respondiera a los valores de mi mente. Maldije el hecho de que la felicidad fuera la médula de la existencia, el motivo que mueve a todo ser viviente, que sea la necesidad del cuerpo de uno como es el ideal al espíritu, que mi cuerpo no fuese una masa de músculos inanimados, sino un instrumento capaz de darme la experiencia de una felicidad superlativa al unir mi carne y mi espíritu. Esa capacidad, que condené como vergonzosa, me había dejado indiferente hacia las putas, pero me confería ahora un deseo que era la respuesta a la grandeza de una mujer. Ese deseo que yo condenaba como obsceno no procedía de la visión de su cuerpo, sino del conocimiento de que aquella adorable forma expresaba el espíritu que estaba mirando. No era su cuerpo lo que yo deseaba, sino su persona. No era la muchacha vestida de gris a la que anhelaba poseer, sino a la mujer que dirigía un ferrocarril. Pero maldije la capacidad de mi cuerpo por expresar lo que sentía. Lo condené como una afrenta hacia ella, cuando era el más alto tributo que podía rendirle, del mismo modo en que los demás condenan mi capacidad para convertir el esfuerzo de mi mente en metal Reirden, tal como me condenan por el poder de transformar la materia para servir a mis necesidades. Acepté su código y creí, como me enseñaron, que los valores del espíritu de uno deben quedarse como un deseo impotente, no expresado en acción ni traducido en la realidad, mientras que la vida del cuerpo ha de transcurrir miserablemente en actuaciones degradantes y sin sentido, y que quienes intentan disfrutarlas deben ser calificados como animales inferiores. Rompí su código, pero con ello caí en la trampa que me tendieron, la trampa de un código ideado para ser roto. No me enorgullecí de mi rebelión, sino que la consideré culpable. No los maldije a ellos, sino a mí. No maldije su código, sino la existencia, y oculté mi felicidad como un secreto vergonzoso. Debí haberlo vivido abiertamente, como un derecho propio, o convertir a esa mujer en mi esposa, como lo era realmente. Pero califiqué mi dicha como maldad, y se la hice soportar como una desgracia. Lo que ahora quieren hacer con ella, ya lo he hecho yo antes. Soy yo quien ha hecho posible todo esto. Lo hice en nombre de mi piedad por la mujer más despreciable que conozco. También esto formaba parte del código que acepté. Creí que una persona debe a otra ciertas entregas, sin pedir nada a cambio. Creí que estaba obligado a amar a una mujer que no me daba nada, que traicionaba todo aquello por lo que yo vivía, y que quería obtener su dicha al precio de la mía. Creía que el amor era un don estático, que una vez ofrecido ya no es necesario merecerlo, del mismo modo que ellos creen que la riqueza es una posesión estática que pueden tomar y retener sin mayor esfuerzo. Creí que el amor era una propina y no una recompensa que deba ser ganada, del mismo modo que ellos creen que su derecho es demandar una riqueza que no han merecido, y del mismo modo en que están convencidos de que sus necesidades deben ser satisfechas con mi energía, creí también que la desgracia de Dagny era un reclamo sobre mi vida. En nombre de la piedad, no de la justicia, soporté 10 años de tortura. Puse la compasión por encima de mi conciencia, y este es el núcleo de mi culpa. Mi delito fue cometido cuando le dije a Lillian, según mis normas, prolongar este matrimonio constituiría un despreciable fraude. Ahora bien, mis normas no son las tuyas, las cuales no entiendo ni nunca entendí, pero aceptaré. Aquí están ahora, puestas sobre mi mesa, las normas que acepté sin comprender. Esta es la forma de su amor hacia mí, ese amor en el que nunca creí y que traté de escatimar. Aquí está el producto final de lo no ganado. Consideré adecuado cometer una injusticia, siempre que fuera yo el único en sufrir las consecuencias, pero nada puede justificar la injusticia, y este es mi castigo por aceptar como bueno el despreciable mal de la autoinmolación. Creí que yo sería la última víctima, pero he sacrificado a la más noble mujer por la más vil. Cuando se actúa sobre la base de la compasión y contra la justicia, es a los buenos a quienes se castiga en aras de los malos. Cuando se salva del sufrimiento a un culpable, es a los inocentes a quienes se obliga a sufrir. Nadie puede escapar de la justicia.
Nada puede ser no ganado y no pagado en el universo, ni en materia ni en espíritu, y si el culpable no paga, lo hará el inocente. No fueron los minúsculos y ordinarios saqueadores de riqueza los que me han derrotado, sino yo mismo. No me quitaron las armas, yo me desprendí de ellas. Esta es la lucha que sólo puede librarse con las manos limpias, porque el único poder del enemigo se encuentra en las úlceras de la propia conciencia, y yo acepté un código que me hizo considerar la fortaleza de mis manos como un pecado y una mancha. ¿Nos entrega ese metal, señor Reirden? Miró el certificado de otorgamiento sobre el escritorio y evocó a la muchacha sobre el vagón. Se preguntó si podía entregar al radiante ser que había visto en aquel momento a los saqueadores de la mente y a los rufianes de la prensa. ¿Podía continuar permitiendo que los inocentes soportaran el castigo? ¿Podía dejar que ella se colocara en la situación que él debió haber adoptado? ¿Podía desafiar el código del enemigo cuando la desgracia se abatiría sobre ella y no sobre él? Cuando el barro le sería arrojado a ella, no a él, cuando ella tendría que luchar mientras él permanecería inmune? ¿Podía tolerar que la existencia de Dagny se convirtiera en un infierno que él no compartiría? Continuó sentado, mirándola en su mente. «Te amo», le dijo en silencio la muchacha del vagón. Esas palabras, que al tomar forma por primera vez lo llenaban de felicidad, condensaban el significado de aquel momento, 4 años atrás. Volvió a mirar el certificado de otorgamiento. «Dagny», pensó, «no me dejarías hacerlo, me odiarías si te enteraras, pero no quiero que pagues mis deudas. La culpa fue mía y no debo transferirte el castigo. Aunque no me quede nada más, todavía poseo esto. Veo la verdad y me siento libre de culpas. Sé que estoy absolutamente en lo cierto por primera vez y que seguiré permaneciendo fiel a aquel mandamiento de mi código que nunca quebranté, ser un hombre que paga su propio tránsito por la vida». «Te amo», repitió la muchacha del vagón, sintiendo que la luz de aquel sol estival le tocaba la frente como si él también se encontrara parado bajo un firmamento despejado, sobre una tierra sin obstáculos, sin nada más que él mismo. «Bien, señor Reirden, ¿va a firmar?» La mirada de Reirden se posó en el doctor Floyd Ferris. Se había olvidado de él, y no sabía si éste había estado hablando, discutiendo o esperando en silencio. «Oh», exclamó, «eso». Tomó una pluma y, sin pensarlo, con el ademán fácil de un millonario que firma un cheque, estampó su nombre al pie de la Estatua de la Libertad y empujó el certificado hacia su visitante al otro lado del escritorio.